día menos pensado. Con Alberto Huertas. Esta mañana te levantaste seguramente temprano para acudir al trabajo, probablemente no aquel para el que te formaste o el que más te gusta y te apasiona. Es también muy probable que hayas tenido que salir de casa un poco antes porque no te fías de que el coche, que lleva años necesitando pasar a mejor vida, te deje tirado, pero el sueldo no te da para hacer inversiones, ni siquiera esa tan importante hoy en día, ¿verdad? Y es que seguro que a menudo reflexionas sobre el hecho de que te pasas buena parte de la semana trabajando y mucho para después ni siquiera poder disfrutar los fines de semana. ¿Recuerdas cómo este mismo sábado tuviste que plantearte si salir a cenar con las amigas o picar algo en casa y después salir a tomarte una copa porque el gasto de las dos alternativas era absolutamente inasumible? Y la verdad es que te da rabia, te genera impotencia tener que estar pendiente de cada céntimo y no poder disfrutar sin preocupaciones de tu tiempo libre. Podrías haberle pedido, es verdad, prestado a tus padres, por ejemplo, un poquito de dinero, pero es que hace ya 15 días que te dieron algo y no es plan de estar pidiendo continuamente. En definitiva, llevas toda la mañana dándole vueltas y llegas a la conclusión de que la vida es completamente injusta contigo, que probablemente te mereces algo más y que no se puede ser feliz con tan poco. Ahora te pido que cierres los ojos y piensa qué pasaría si mañana, cuando despiertes, no tienes trabajo al que ir, tampoco tienes coche, ni un céntimo en la cuenta corriente con el que poderte plantear llevarte algo, aunque sea lo básico, a la boca. Pero es que tampoco tienes familia a la que recurrir para que te ayuden ante ese escenario de total carencia. Y lo que es peor, no tienes nada, pero sí unos niños que solo te tienen a ti para poder sobrevivir. Seguramente ahora, cuando abras los ojos, vas a sentir una sensación de alivio al pensar que en el fondo tu vida no es tan mala como pensabas, que realmente tienes lo suficiente como para no quejarte, que en el fondo tienes las herramientas necesarias para poder construir esa vida que se parezca quizá un poquito más a lo que realmente quieres. Y tengo que decirte que estás en lo cierto, que efectivamente ni tu vida es tan mala como creías, pero es que además estás de suerte porque los hay quienes, por más que abren los ojos una y otra vez, su realidad sigue siendo esa, por más duro y por más crudo que suene. Desde luego, la crisis económica que también ha supuesto el coronavirus ha provocado un notable incremento de las personas que se encuentran por debajo del umbral de la pobreza en la región de Murcia, que se ha convertido en la cuarta comunidad autónoma en la que más se incrementa la tasa de pobreza relativa desde el inicio de la pandemia, solo por detrás de Extremadura, Andalucía y Canarias. Eso es lo que refleja el último informe de la ONG Oxfam Intermón, que señala que la tasa de pobreza ha pasado del 28,21% al 30,17% de marzo a junio, en tan solo 4 meses en nuestra comunidad. Y un buen termómetro de esta situación lo tienen en la Fundación Jesús Abandonado en Murcia, donde aseguran que más de la mitad de los usuarios actuales, atención, ojo al dato, tenían hogar antes de la pandemia. Vamos a hablar durante los próximos minutos con Daniel López, él es director de Jesús Abandonado. Muy buenos días, Daniel. Hola, muy buenos días, Alberto. Bueno, triste y cruel realidad la que nos ha dejado desde luego esta pandemia del coronavirus. Ya ocurrió en la anterior crisis económica, la del 2008, personas que prácticamente de la noche a la mañana, ¿verdad?, se ven sin nada de lo que tenían y en una situación de extrema necesidad. Efectivamente, te tengo que felicitar por la introducción que has hecho, ¿no? Porque tu fastidioso trabajo es el deseo y la ilusión de un desempleado, ¿no? Se me ha venido a la cabeza. En muchos casos es un proceso, pero con el COVID lo que nos ha dejado con esta pandemia es que muchas personas de manera abrupta se han visto en la necesidad de tener que acudir a la Fundación Jesús Abandonado. Otros es un ir y venir porque no terminan de despegar, de salir, pero en estos momentos estamos viendo una realidad de una serie de personas que se han visto que se les han terminado los pocos ahorros y que su red social o familiar pues o no la tienen o está muy lejos. Daniel, ¿cuál es el nuevo perfil de usuario en este momento de Jesús Abandonado? Pues depende de los servicios de los que hablemos, ¿no? Porque son tantos en este momento que la Fundación tiene, pero si nos centramos principalmente en dos, en el centro de acogida
y en el comedor social los perfiles son, pues mira, en el comedor social los dos perfiles que estamos atendiendo los vamos a dividir no por nacionalidad ni origen, sino por la situación que están viviendo. Tenemos un grupo en torno a unas 120, 130 personas que son personas sin hogar, que bueno, pues están luchando por salir de esa situación, buscando trabajo o moviéndose de una ciudad a otra, al albur de donde puedan encontrarlo en estos momentos. Y ahí, pues bueno, la población pues es 50% población nacional y otro 50% población inmigrante. Pero dentro de los servicios de comedor social tenemos un nuevo perfil que son personas que tienen domicilio, ¿no? Que era anecdótico antes de la pandemia, a lo mejor había un grupito de 10, 15 personas, pero en este momento tenemos a 180 personas, incluidos familias, que se han visto pues que tienen que acudir al comedor social para llevarse la comida y poder en casa comer ellos y su familia en algunos casos. Entonces, claro, tenemos personas con domicilio, que antes de la pandemia pues el número era minúsculo. En estos momentos ha habido un aumento importante. Es cierto, tengo que decir que estamos trabajando con los servicios sociales municipales del Ayuntamiento de Murcia, porque han tenido una sobrecarga brutal, para que poco a poco se les vaya atendiendo desde su unidad de trabajo social, desde su trabajadora social de referencia, y a lo largo de todo este verano, y yo creo que llegaremos a septiembre-octubre, puedan acceder a otros recursos que no sea el del comedor social, que tan duro es, porque claro, imagínate tener que hacer una fila para poder llevarte la comida a casa y poder comer en casa, y la cena, ¿no? Pues entonces esos son los dos principales perfiles en el comedor social, y en el centro de acogida cambia por completo, porque el 70% es población inmigrante, que va de paso, que está poquito tiempo, porque bueno, pues el campo en este momento está tirando el sector hortofrutícola, campos de Cartagena en Torre Pacheco, y bueno, hay un 25-30% de población nacional que está pues eso, intentando hacer ayuda, intentando hacer un trabajo más estable, y por desgracia nos hemos encontrado con el hándicap de que el sector servicios o el sector hostelería pues se nos ha parado. Esto es, hay un frenazo, y muchos españoles que estaban atendiendo pues en barras de bar y tal, pues les está costando trabajo, Hablando sobre todo de este último perfil, Daniel, se me genera la pregunta, no sé si está más cerca la situación de pobreza de lo que a veces nos pensamos, al menos según tu experiencia y por lo que estás viendo, lo digo porque seguramente muchos de esos nuevos usuarios, ¿no?, que ha dejado esta crisis sanitaria y económica del COVID-19, pero que también dejó la anterior crisis, nunca hubiesen pensado que se verían en esta situación. Sí, la línea es muy fina, muy delgada. Cuando muchas de las personas que tienen que recoger la comida para llevársela a domicilio no se imaginaban ellos esta Navidad que iban a tener que acudir al comedor social. No se les pasaba por la cabeza. Tener domicilio significa que estás pagando un alquiler, que estás pagando luz y agua y que no tienes para poder pagar la comida. Entonces ellos sí que no se lo esperaban, y hay un grupo importante que no se esperaba verse en esta situación. Es que el temporero de toda la vida, pues bueno, está más acostumbrado a ir y venir, pero las personas que tienen un trabajo estable, no de una gran cantidad de ingresos, pero sí que le podía permitir una vida para afrontarla mes a mes, de esos tenemos muchísimos que yo creo que no entraban ni en su peor sueño tener que ir al comedor de Jesús Almenara. Hemos hablado en muchas ocasiones de la labor que hacéis precisamente en la Fundación, y que más allá de lo que significa dotar, ¿no?, de, por ejemplo, alimentos o de las cuestiones más básicas a las personas que más lo necesitan, me imagino que también el trabajo psicológico, sobre todo con este último de los perfiles del que hablábamos, personas que nunca se imaginaban que llegarían a esta situación y que al final se ven abocados a acudir a pedir ayuda, me imagino que la ayuda psicológica será totalmente imprescindible, y que vosotros estáis ahí también muy pendientes, ¿no?, de esa situación. Sí, a este grupo de personas que necesitan un empleo se les escucha bastante, hay un apoyo, hay un vínculo afectivo, pero también los estamos derivando al Centro de Formación y Empleo que tiene la Fundación,
a que hagan cursos. Pues bueno, ahora mismo se finalizó esta semana pasada, el curso de higiene y mantenimiento, porque hay una alta demanda, y se empieza uno precisamente de construcción hoy. ¿Por qué? Porque los estamos invitando a una formación para que rápidamente ingresen de nuevo en el mercado laboral y no pase mucho tiempo despegado de él, porque claro, cuanto más tiempo pasa, más difícil se vuelve su situación. Eso por un lado. Y luego lo que tú has dicho del acompañamiento por parte de los psicólogos y de los trabajadores sociales que todos tienen, porque aprovecho para decir que toda la persona que atendemos en la fundación detrás tiene un trabajador social para acompañarlo y para sacarlo de esta situación lo antes posible. Una de las herramientas principales es la escucha. Tan necesaria, ¿no? Ante este tipo de situaciones que, como digo, al final para una persona, ¿no?, que no preveía esta situación y que de repente se ha visto probablemente en el peor escenario que nos podamos imaginar, es muy importante. Más allá de, insistimos, dar en el momento, en ese primer momento, ¿no?, lo que se necesita, el alimento como algo básico que necesitamos para vivir, pero también tanto la capacidad, ¿no?, de reinserción, de volver al camino del terreno laboral, como ese acompañamiento psicológico es fundamental. Daniel, el pasado lunes, tanto tú como el presidente de la Fundación, José Moreno Espinosa, manteníais un encuentro en la Asamblea Regional con el presidente del Parlamento Autonómico, con Alberto Castillo, para trasladarle precisamente las dificultades que estáis viviendo, que está viviendo Jesús Abandonado como consecuencia de la pandemia. ¿Cuál ha sido el escenario de dificultades que os habéis encontrado tras el COVID, pero también me imagino que durante la situación, porque al final estamos hablando de unas instalaciones con unas medidas de seguridad, de distancia social que había que guardar, ¿no?, por esa cuarentena, y me imagino que no habrá sido tampoco fácil. Efectivamente. Te respondo a la primera parte. Hay que decir que don Alberto Castillo se interesó por la Fundación, quiso vernos para saber cómo estábamos y aprovechamos para trasladarle lo que tú has dicho a continuación. Tengo que romper que en favor de don Alberto, que en todo momento se ha preocupado bastante, y ahora que podíamos quería vernos y quería escucharnos sobre todo, es decir, cómo lo estábamos pasando y cómo lo hemos pasado. Además hay que decir que durante su etapa, ¿no?, en los medios de comunicación es periodista y vamos, desde que tiene conciencia en los medios de comunicación ha tenido precisamente esa conciencia solidaria, sobre todo con Jesús Abandonado. Sí, aquí nosotros tenemos que decir que fue él el que se acercó a la Fundación a interesarse y nos pidió que quería vernos, pues porque la situación ha sido muy dura. Con respecto a la segunda parte de lo que tú has comentado, es cierto, hemos pasado una pandemia, una situación muy difícil porque tuvimos que confinar a muchas personas, a más de 100 en el centro de acogida, y a 73 personas en pisos. Entonces, claro, dentro de estas 100 personas que estaban en el centro de acogida, había un grupo de un 20%, unas 20 y tantas personas con problemas de salud mental y con problemas, algunos casos de adicción. Claro, hasta que no se normalizó todo, no pudimos conseguir la medicación y demás, fueron días muy duros. Más aparte, claro, no es lo mismo que tú te confines en casa, que sois 3, 4 o 5 personas, y confinarte en un centro donde hay 100. Y hay algo de movimiento, sobre todo por el motivo de los trabajadores. Claro, el miedo existía, y si llega a haber un brote hubiera sido bastante duro de gestionar y difícil. Aparte, el servir todos los días, porque la Fundación no ha cerrado ningún día el comedor social, eso también se hizo muy, muy duro, muy cuesta arriba, porque hemos tenido que cambiar todo el sistema. Hemos tenido que gastar en muy poco tiempo toda una institución, toda una organización con muchísimos servicios, pues cambiar los flujos, cambiar la metodología del personal. Hemos tenido que introducir muchísimos cambios, pues bueno, hay cosas que para nosotros no entraban, pues cambiarte el personal, se tiene que cambiar de ropa antes de entrar, se tiene que volver a cambiar cuando se sale, se ha de echar a lavar, pues el tema de las mascarillas, hidrogel, todo esto nosotros ya lo teníamos introducido desde el primer día. Pues claro, crear cultura, cambiar los flujos, cambiar los circuitos, por donde entra un producto no ha de volver a salir, la enfermería que tenía, bueno, hemos introducido sistemas de fumigación, de todo, pues nos costó bastante. Y sobre todo la presión, ¿no?, de ver que las residencias eran las
las que más afectadas estaban. Claro, cuando tú tenías ahí a 100 personas, pues existía el miedo y ellos también lo transmitían, ¿no? No, con las miradas. Desde luego, cambio de protocolos y en una situación totalmente diferente, extraordinaria, ¿no? Y con ese condicionante, desde luego, del miedo, ¿no? Al contagio y la responsabilidad también ante tanta gente. Bueno, tenemos en este momento un temor ante un posible rebrote. Ya estamos viendo cómo se están produciendo en diferentes puntos de la región de Murcia, pero es verdad que según los expertos el rebrote importante podría llegar en otoño y me imagino que, como es lógico con la experiencia vivida, ya estaréis, ¿no?, un poco en la situación de cómo gestionar esta situación, de planificarlo todo en caso de que llegue, ¿no?, ese escenario, que esperemos que no, pero los expertos insisten en que es muy probable. Me imagino que la ayuda institucional, en este caso, para una fundación como Jesús Abandonado, más allá de la fuente de ingresos que tenéis, que son las donaciones de la sociedad murciana, con las que habéis tenido que hacer verdadera magia durante todo este tiempo, pero la labor y la ayuda institucional es fundamental. Me imagino que también se lo trasladasteis, en este caso, a Alberto Castillo, como presidente de la Cámara Autonómica. Sí, en efecto, nosotros pusimos encima de la mesa que la ayuda de la Administración, sumando Ayuntamiento y Comunidad Autónoma, se queda en torno al 50% y el resto, el otro 50%, es de la sociedad murciana. Eso es cierto, pero también tenemos que dar y agradecer que durante esta pandemia, en este caso la Consejería de Sanidad y el IMAS han estado muy próximos a la Fundación en todo momento. Sobre todo, pues al principio, que había muchísimo desconcierto y casi nadie sabía hacia dónde debíamos de ir. Por parte de Sanidad y por parte del IMAS ha habido un acompañamiento bastante bueno, sobre todo en el tema sanitario, porque la crisis era sanitaria y la gestión principalmente era mover e introducir una metodología sanitaria, que nosotros, lo social, pues creo que no lo hacemos muy mal y sabemos defendernos, pero en lo sanitario era un elemento que no es que estuviéramos alejados, pero que teníamos que mejorar. Entonces, claro, todo eso se hizo en muy poquito tiempo y sobre todo el día a día, ¿no? El tener un teléfono, pues claro, donde tenías un falso positivo, cómo tenías que actuar, aparte de aislarlo, de tomar temperaturas, y entonces ese acompañamiento, la verdad que relajaba un poco, no todo, pero te ayudaba muchísimo, pues por lo menos a saber hacia dónde ir. El 112 ha estado siempre y Protección Civil permanente a la disposición, pues con casos de enfermedades comunes o personas que tienen pues un proceso oncológico que tenemos que atender igualmente. Entonces, para no confundirnos, estaban muy próximos a nosotros y nos vino muy, muy bien. Bueno, como decimos, la labor de Jesús Abandonado lo decimos insistentemente, cada vez que contactamos con vosotros, en cada uno de los medios donde aparecéis, vuestra labor es fundamental, muy necesaria, sobre todo porque, tal y como advertíamos un poco al inicio de esta entrevista, no sabemos ninguno de nosotros en qué momento y si llegará un momento en el que tendremos que llegar a necesitar de esa ayuda. Me consta además que hay mucha gente solidaria, vosotros lo decíais, ¿no? Al final esa ayuda, en este caso de la sociedad murciana, es la que os permite seguir actuando y seguir funcionando. ¿De qué manera se puede contribuir, Daniel? En la medida de lo posible, ¿qué puede hacer un oyente que en este momento nos esté escuchando? Pues mire, hay tres caminos, ¿no? Uno, vamos a empezar por el económico. Se puede donar dinero a través de las cajas y bancos. No pedimos por las casas. Aprovecho para hacer este llamamiento. Nosotros no pedimos por las casas. Lo digo porque hay alguna persona que está yendo a las viviendas con esta intención, pero tiene una doble finalidad: saber qué casa está ocupada y qué casa está vacía. Por lo tanto, lo mejor no abrir y no dar dinero. Y desde luego que sepan ya los oyentes que si van a pedirles dinero de Jesús Abandonado, que esto no lo hacen. Es una pillería y detrás tiene unas consecuencias muy negativas. Entonces, o bien ser suscriptor de la Fundación, que mensualmente se puede donar 5, 10, 15 euros o 20 y grano a grano se hace granero. Eso es, digamos, la vertiente económica. Otra vertiente de tiempo sería el voluntariado. El voluntariado, que para nosotros, aprovecho para decir que tenemos en torno a unos 400 voluntarios, por desgracia mayores de 65 años, ¿no? Porque en este momento de pandemia hemos tenido que prescindir de muchos de ellos, pero bueno, tenemos un cuerpo de voluntariado muy importante.
Entonces se puede ser voluntario con la fundación, pues como mínimo 2 horas por semana, no pedimos más, tampoco menos, y de lunes a domingo en un horario muy amplio. Y tercero y último, donativo en especie, o bien con comida, que nos viene muy bien, o bien con ropa. Entonces, comida sobre todo no perecedera, que nosotros la podamos elaborar, y con ropa. Entonces esos son los 3 canales principales que se puede ayudar. También profesionalmente tenemos un grupo de odontólogos, tenemos un grupo de ginecólogos, voluntarios que profesionalmente en su vida laboral se dedican a eso, y pues bueno, pues también nos viene bien que nos acompañe un ginecólogo, porque nuestras usuarias precisamente no es que lleven un cuidado muy diario de su salud, o odontólogos, etcétera, etcétera. Pues como ven, son muchas las formas que se puede ayudar. También existen campañas, ¿no? Para poder colaborar como voluntario en Jesús Abandonado. La campaña de verano, no sé si al final con todo este lío del COVID, creo que sí que se arrancó, y que además en el caso de Murcia es muy importante, ¿no? Cada año. Sí, pues se arrancó y hemos salvado el mes de julio, estamos ya trabajando cara a agosto, y estamos muy contentos porque ha habido una incorporación de 70 personas y por encima del 50% población chicos jóvenes, o sea, chicas y chicos jóvenes que están pues terminando, les queda una asignatura o se han dejado algún examen para septiembre, y estamos muy contentos porque hay un grupo de jóvenes con mucho potencial, o sea que toda la juventud no es mala. Afortunadamente. Estamos muy contentos. Afortunadamente, y además dice mucho, ¿no? de la juventud, que al final son el futuro, y que estén comprometidos con este tipo de causas es siempre muy positivo. Daniel López, director de Jesús Abandonado, gracias una vez más, como cada vez que te requerimos, por acompañarnos estos minutos y contarnos aquello que pasa, que por desgracia sigue ocurriendo, más cerca además de lo que muchas veces pensamos. Pues muchas gracias a ti, Alberto, por acordarte de nosotros, y te felicito de nuevo por la introducción que has hecho. Muchísimas gracias. Gracias. Un saludo. Adiós. El día menos pensado, con Alberto Huertas.